Se dice que nadie ha podido, digamos, concretar quiénes fueron los que la construyeron. Existen muchas versiones que, digamos, fueron los mismos alienígenas. ¿Quiénes crees que pudieron ser los talladores? La gente que vivía aquí en este valle entre el siglo I antes de Cristo y el siglo VIII después de Cristo. Esa es la fase de una larga historia cultural en que vivía el pueblo escultor. Antes del pueblo escultor vivían sus propios papás, sus propios abuelos, sus propios tatarabuelos, pero no eran escultores todavía. La razón de que se supone que hay misterio sobre esto es porque mucho hemos aprendido solo en las últimas décadas, basados en los estudios de los duros arqueólogos y antropólogos de los últimos 30 años, digamos, por decir algo. A raíz de esos estudios recientes, sabemos muy bien la historia cultural de este valle. Sabemos cuándo vivía gente aquí desde muchos siglos, muy parecidos al pueblo escultor, con la excepción de que no tallaban estatuas todavía. Y cuando llegó al fin la fase de tallar estatuas, la gente seguía viviendo por acá. Incluso más, incluso aumentó la población. Ya eran los hijos, los nietos, los bisnietos de los escultores y etcétera, etcétera. Pero ya no eran escultores. En muchas otras formas fueron muy iguales. Cultivaban las mismas cosas. Hacían caminos, hacían casas muy parecidas, pero ya no esculpían piedras. Nosotros no sabemos por qué dejaron de hacer esculturas, ni sabemos por qué empezaron a hacer culturas. Esos sí son buenos misterios, pero en cuanto a quiénes fueron las personas que vivían aquí, fueron los indígenas americanos que vivían aquí. Incluso me queda claro que el no creer eso está basado en la colonización de la mente, que nos intenta creer a nosotros los americanos que somos menos. Miren cosas como Machu Picchu, por decir algo, como el templo de Quetzalcóatl, como las estatuas del pueblo escultor, y dicen, prácticamente dicen, digamos, pero un poco de indios van a poder hacer eso. ¿Qué? Eso tenía que ser gente blanca. ¿Qué? Eso tenía que ser gente rica. ¿Qué? Tenían que ser otros más duros que un poco de indios. Mira los indios, ellos no son nada. ¿Qué van a haber hecho eso? Esa es la colonización de la mente. Esa es la forma en que las sociedades supuestamente más desarrolladas nos hacen avergonzados de quiénes somos. Y para avergonzarnos tienen que sugerir que no fueron indígenas americanas que hacían esto, que iban a ser capaces de hacer eso. ¿Sí me entiende? Eso es lo que yo veo. Ellos sí fueron capaces de hacerlo, sí lo hacían. La gente de la zona de Machu Picchu fueron en otros indígenas americanos que sí hacían eso, y habían muchas otras maravillas más fantásticas todavía que fueron hechos por indígenas americanas. Y no tenemos que sentirnos que nuestros antepasados indígenas no fueron capaces, tenían que haber sido gente blanca, tenían que haber sido extraterrestres, tenían que haber sido alguna otra vaina. Todo eso es falso, fueron hechos por indígenas americanas. Y para repetir, los estudios de las últimas décadas nos han mostrado bien claro, basado en sus trabajos en la tierra, las fases de la cultura de aquí, de esta zona. Y la parte escultórica fue una fase en una historia muy larga, que duró hasta la llegada, la invasión de los bárbaros europeos, y que había empezado varios miles de años antes de la fase de escultores. Claro, sí, señor. No, y también sé, de lo que yo estudié y leí, también se cuenta que tienen descendencia hindú, pero no sé qué tan cierto será eso, porque lo mismo que acabo de decir, eso es una forma de hacernos creer que los indios de América eran cualquier cosita que no sabían hacer nada. Y cuando vemos maravillas en América, tenían que ser hindúes, tenían que ser africanos, tenían que ser europeos, tenían que ser extraterrestres, tenían que ser lagartos de alguna estrella, lo que sea. Son ideas ridículas basadas
en morfología. O sea, yo miro algo, yo miro una cara y yo digo, eso a mí me recuerda una cosa hindú, debe ser hindú. Well, eso no es una forma de pensar basado en nada. Porque primero tú tienes que entender bien la historia y la cultura de América. ¿Y quién sabe eso? ¿A ti te enseñaron eso en el colegio? No. Ni a mí, ni a Marta, ni a ti, ni a nadie. Nuestra educación no nos enseña de nuestra propia pasada, de manera que sabemos más de Europa o de los hindúes que sabemos de nuestra propia historia. Porque los bárbaros invasores europeos de hace 5 siglos fueron personas bastante ignorantes y bastante salvajes comparado con los americanos, y ellos destruyeron todo sin poner interés en entender y evaluar la historia. Nos han dejado con un vacío dentro del cual sabemos más de Europa. Tú que eres americano, yo que soy americano, sabemos más de la historia de Europa que sabemos de la historia de América. Esa es la tristeza de nuestra situación. Y es en esa ignorancia que nacen ideas como decir, esto me parece hindú. No, parecer no es nada. Parecer carece de valor, ni legal, ni social, ni espiritual. Parecer no es nada. A ti te parece hindú, a este señor aquí le parece vikingo, a este señor aquí le parece africano. Parecer. Eso no es nada, eso no es basado en nada. Yo también he oído todos esos cuentos, pero ninguno de ellos es capaz de mostrar evidencias. Los arqueólogos que han trabajado aquí nos ofrecen evidencias. Sobre esas cosas tenemos que basarnos, no en el hecho que yo, en mi ignorancia, me parece que tal parece a tal. Esa es mi forma de pensar. No solo fue colonizado América, sino nuestras mentes están colonizadas hoy en día. Entonces es muy difícil salir de eso y distinguir entre las cosas que han sido impuestos por otras culturas, lo más predominante siendo Europa hace 5 siglos, y las cosas que de verdad son de nosotros aquí, y que por consiguiente reflejan valores antiguos de aquí. Porque como los europeos no llegaron sino hasta hace 5 siglos, entonces cuando miramos las cosas de hace 7 siglos, y hace 8, y hace 10, y hace 15, y hace 20 siglos, tenemos que ignorar por completo la cultura y la historia de Europa. Y si vemos algo que me parece europeo, estoy equivocado, porque Europa ya no había influido en América todavía, mucho menos los hindúes. Lo difícil de nuestra tarea para entender estas cosas es descolonizarnos, nuestras mentes. Esa es la tarea que tenemos. Porque como dije hace unos pocos minutos, ni a ti ni a mí nos enseñaron en el colegio la historia de América. Ni lo hacen hoy en día, ni lo harán mañana. Entonces cada generación sabe más de Estados Unidos, sabe más de Miami, sabe más de California, que sabe de la historia de nuestro propio valle. Esa es una cosa triste, pero las tristezas no son para bajarse de nota, las tristezas No, claro. son para salir de Entonces, eso, para salir y para buscar la salida. para buscar, claro, sí, señor. Sí.